abandonado en el medio del mar, una guitarra loca que no puede parar, esta sociedad que lo fue a buscar, pero él ya se pudo escapar. Cruzó la frontera y se fue de acá, los sueños bajo el brazo nadie los va a robar, quedan sueños vivos en aquel vagón, son las cosas de su corazón. Se encontró gente amiga en aquel tren que por suerte lo pudo entender. Le dieron una mano para cantar y para reír en vez de llorar. Crearon muchas cosas en aquel lugar, eran una gran comunidad. Gente piola, gente de verdad, construyendo un nuevo andar. Yo no sé si esta historia es real, yo no sé si la pude inventar, solo sé que la quiero contar para que se haga realidad. Yo no sé si esta historia es real, yo no sé si la pude inventar, solo sé que la quiero contar para que se haga realidad. Gente en obra. Gente en obra. Bueno, bienvenidos a la columna del viernes. Hoy nos convoca a esta mesa a hablar de El Bar. Nos está acompañando un invitado que ya vino en la columna anterior, Pato, De la casa. ya es de la casa. Y bueno, conmigo está Juan Manuel. Bueno, Juan Martín. Ponete un Ya cosito quedaste. en la campera que diga Juan Martín. Dale, Sebastián, Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Rosina, Hola, ¿cómo andan? Nicolás y ahí operando como siempre el Fede. buenas. Bueno, entonces ¿les parece comenzar? Me gusta que cada cual tenga ya su saludo, ¿no? Pero Yo lo saludé. faltó al Nico, saludar. Bueno. Bueno, dale, empezamos. Hasta siempre, señor árbitro. Los 73.000 espectadores que concurrieron el 15 de enero de 1988 al Dillsborough Stadium de Oberhausen no pudieron dejar de apreciar que entre los protagonistas del espectáculo había significativas ausencias. Y no se trataba, por cierto, de que el RUR 214 no alistara entre sus filas a Hans Caperucita Graufer, o bien que entre los fervorosos barqueros del Postschaft no estuviese Fries, el tabatalero Gerd Kunze. Lisa y llanamente lo que brillaba por su ausencia aquella tarde en el Duisburg Stadium era el público, dado que la Effektiven Ballonen, el Big Tensen, había anunciado el match como una prueba piloto de un nuevo sistema de referato a distancia. Efectivamente, a escasos 100 metros del coqueto estadio de Oberhausen, los concurrentes podían advertir una misteriosa construcción de cemento de forma tubular que alcanzaba la respetable altura de 75 metros. Esta torre no representaba ventaja alguna, y más podía confundirse con un monumento moderno o con alguna reminiscencia emblemática de la majestuosidad nazi que con lo que verdaderamente era. La central computadorizada de control desde donde se dirigía el encuentro. Los curiosos asistentes al match tampoco podían adivinar que bajo sus pies una intricada maraña de cables, sensores electrónicos, filamentos inalámbricos y terminales computarizadas unían el estadio propiamente dicho con la torre de referato. Dentro de la torre, a una altura de 50 metros sobre el nivel del piso, se encuentra la nave central, a la cual se accede mediante el servicio de 3 elevadores, uno para el árbitro y los restantes para ambos jueces de línea. Quien entra allí a ese vasto recinto privado de luz natural y arrullado por el permanente murmullo de los acondicionadores de aire, podrá pensar que se halla en alguna de las centrales de control de vuelo de la NASA, o bien que ha caído en el vientre mismo de Nautilus, el legendario sumergible de Capitán Nemo. 127 pantallas de televisión prolijamente alineadas emiten su mensaje de las paredes levemente curvadas del salón. Enfrente de ellas, en medio de ellas, 3 hombres, 3 profesionales del difícil arte de referato futbolístico, recepcionan hasta el más mínimo detalle de cuánto ocurre sobre el campo de juego. Allí, alejado de la gritería ensordecedora de la turbamulta, ajenos a la indudable presión que configura el hostigamiento de los partidarios, los colegiados pueden dirigir asépticamente el encuentro. El sistema, costoso hasta el momento, simplifica notablemente la tarea del árbitro y ha reducido en forma sensible los disturbios en los campos de juego. El juez fría su mente, gozando del privilegio de ver su marca de cerveza preferida en tanto vigila a los 22 jugadores, cuenta entonces con la inestimable ayuda de 1000 ojos electrónicos que complementan los suyos. En cuanto detecta una infracción, oprime un botón y un silbato estridente se escucha unos 100 metros más allá en todo el estadio. Si la jugada no ha sido clara o si la infracción es dudosa, el colegiado cuenta con otro valioso recurso para calmar y convencer en forma palmaria al bando que se considera perjudicado.
Con otro simple botón desplegará sobre las dos inmensas pantallas electrónicas colocadas en ambas cabeceras del estadio la escena repetida, con detención de imagen y ampliación de los ángulos necesarios para refrendar con sólidas razones la penalidad optada. Cualquiera podría suponer que esa maniobra requeriría 2 o 3 minutos en concretarse, con el consiguiente retraso y ruptura del ritmo del partido. Pero no es así, ya que la memoria computarizada seleccionará entre los centenares de enfoques de la misma acción las 4 o 5 que considera más gráficas y contundentes, brindando al juez en una fracción de segundo la posibilidad de poner frente al público las que juzgue más válidas. Todo esto sin que la máxima autoridad del match sufra el reproche de los jugadores ni sus estentóreos reclamos. Más simple aún, para el nuevo sistema de referato es eliminar cuanta duda pueda presentarse respecto de balones fuera de juego, balones ingresados o no tras la línea de portería, o bien incluso ante la siempre controvertida ley del offside. Un sistema televisivo tipo photochart turfístico elimina cualquier clase de duda, ya que el ojo eléctrico que patrulla la línea del último defensor captará, precisará y denunciará a quien reciba el balón en posición prohibida. En los casos de un discutido hand, por ejemplo, donde ni siquiera la visión televisiva puede determinar un 100% el contacto del balón con la mano del defensor, también la insospechable computación vendrá en auxilio del señor árbitro, puesto que las pantallas mostrarán la acción, agregando un luminoso pespunte verde. Un hilo de coordenadas y flechas indicatorias que avalan la posibilidad o la imposibilidad de que dicho contacto haya tenido lugar. De cualquier manera, el revolucionario sistema llamado provisionalmente AUP, Arbeiten und Perspektiven, admite también el encanto de la controversia. Nadie puede negar el importante condimento que significa para el partidario del fútbol la discusión en la oficina durante toda la semana sobre si tal o cual fallo estuvo acertadamente tomado, y no puede tampoco quitarse al aficionado común la posibilidad de exorcizar sus frustraciones y represiones domésticas, denostando la figura del colegiado. Así ha sido siempre y lo seguirá siendo, aunque en menor medida con el nuevo sistema, que también deja sabiamente resquicios para la discusión. En algunos casos muy puntuales, el poder de decisión quedará en manos del clásico y consabido criterio personal del árbitro. Allí, como siempre, la afabilidad humana seguirá alimentando el intercambio de opiniones. Se dará, por ejemplo, con la inefable ley de la ventaja. No habrá computadora entonces que ayude a dictaminar a su referí si tal o cual jugador cometió una infracción adrede o sin quererlo. Como tampoco contará el árbitro con ayuda para decidir si el delantero que se proyectaba solo hacia el gol ha de caer definitivamente o podrá continuar con su carrera luego del golpe que intentará derribarlo. La misma incógnita deberá afrontar el colegiado cuando deba determinar sin respaldo científico alguno cuando una mano entró en el área es intencional o casual, ya que no hay todavía por fortuna computadora alguna que esté conectada con el cerebro mismo de los futbolistas. Se podrán repetir entonces protestas o abucheos del público, pero ya nunca de la magnitud de la ocurrida en torno al recordado árbitro internacional belga Henry Degrey. Justamente en virtud de este suceso, la FIFA aceleró los estudios y puesta en práctica del sistema AUP. De todos modos, ese grado de controversia, ese requisito de humana posibilidad de error ha sido minuciosamente estudiado por los psicólogos que trabajaron en el proyecto para no revestir al más popular de los deportes de un halo tecnocrático que le reste espontaneismo y creatividad. Así será entonces que los seguidores partidarios de los conjuntos podrán continuar esterilizando sus quejas como siempre, como en todas las épocas, a pesar de que también en ese orden se han detectado indicios inquietantes. En efecto, del 17 de junio último, un adelanto significativo se puso en manifiesto en el campo de la protesta partidaria, en ocasión de llevarse a cabo el clásico encuentro entre el Benelux Gotha de Mons y el Astapalia de Grecia. Tras un discutido fallo del colegiado sueco Gustavo Esquefeltea, un proyectil misilístico del tipo ML7, versión soviética de segunda generación, impactó y redujo a polvo la torre de control de referato. Se piensa que el proyectil fue accionado por un fanático de Astapalia mediante un propulsor personal desde atrás del arco norte del estadio, distante casi unos 250 metros de la sólida construcción tubular, aún hoy hecha escombros. Ellos también han progresado mucho, solo atinó a decir Ger Walde, titular del Consejo de Arbitraje Hermano y propulsó el sistema AUP, a título de conformista comentario. Referencia a los disturbios ocasionados en el match del 23 de marzo de 1978 en la oportunidad de enfrentarse el Matt Reeves y el 14N y que finalizaron con la quema total de la bella ciudad de Nashville. Publicado en el libro El mayor de mis defectos, Roberto Fontana Rosa, edición de La Flor, Buenos Aires, 1990, en la columna tecnológica Fútbol y Ciencia. Artificial and Perspectiven, ¿no? Así lo llamó Fontana Rosa en el 90 a la asistencia tecnológica, en ese entonces fantasiosa, que ponía en este cuento, y hoy en día vemos como realidad y como una realidad que da mucho a hablar.
el VAR. Qué locura, ¿no? Qué locura que lo haya hecho tan antes, Me ¿no? parece una locura. Es re loco, ¿no? Ajá. Disculpen la mala pronunciación y todo eso, es un cuento complicado de leer. Sí, no, Y no. está muy gracioso y todo también, pero está, tiene mucho. Te lo bancaste mucha bastante fantasía. bien igual. Inventa muchas palabras, ¿no? Sí, Tiene, sí. tiene una magia por todos lados, pero... Ya de paso recomendamos leer a Fontana Rosa, que es Sí. un genio. Pero de qué año... No quiero recomendar Me- también a Shakespeare, boludo. pero ¿de qué año dijiste que es? Del 90. 1990. Una locura. Sí, es como el Pulpo Paul, más o menos, Fontana Rosa. A ver, ¿cuánto es la diferencia de años entre este cuento y cuando se nació el bar? En 2016, no sé. Son 26 años de diferencia. Desde que aparece en la idea de este tipo hasta que se vuelve una realidad. Igual lo raro es que lo pone en el 88, si mal no me equivoco. En el cuento. Sí, lo ponen en el 88, lo ponen o sea, anterior. con esa idea de tecnología integrada al fútbol, en lugar de ir para adelante, que es lo que haría cualquiera, lo podría situar en el 2005, qué sé yo. Lo pone en el 88. Curioso. Y hay algunas cuestiones interesantes que, como lo de... que hay cosas que no cambiaron, ¿no? Lo de que... No, tiene una vigencia increíble. Claro, podría ser un cuento de ayer y no sé, está bueno cómo hace la figura del árbitro, eso de, yo qué sé, hay una parte que me llamó mucho la atención que dice, que Galeano también lo dice en otro, ahora después vamos a leer una cosita de Galeano, que eso de los que los hinchas buscan en el juez como el insulto, como calmar sus miserias y como tener como esa excusa, y que dice que con esta llegada no va a cambiar tanto eso, sino que, y como vemos hoy en el bar, que no cambió tanto, que ahora no se putea al juez, se putea al bar igual, es como que... Sí, el objeto de la puteada y el enojo y la Eso no frustración que cambió. genera Pregúntame. se cambia. Y bueno, si quieren podemos ir arrancando ahí con... Ya comentamos un poco, pero la historia del bar, ahí con cuándo fue que surgió y eso. A ver. Se aprueba en marzo de 2016 el uso del VAR en el fútbol en partidos oficiales, probándose en diciembre del mismo año para el torneo mundial de clubes, el cual no tuvo ninguna situación muy llamativa, más que revisiones que no se tornaron tan largas o más de lo esperado, y se pone en ese año con foco al mundial de 2018, o sea, el próximo mundial, en el cual también se ve bien implementado. O sea, hoy en día en Sudamérica es donde más, ¿cómo decirlo? Sí, donde más se discute. Más debate genera, claro, más se discute, ¿no? Sí, ahí en ese mundial como que al ser como el primer uso así como importante del VAR, no se llamó la atención que se usó de manera correcta y no generó como mayores polémicas. Y seguramente porque hubo bastante etapa de preparación, como esos 2 años, de 2016 y 2018, que tuvieron como que porque también los jueces hicieron como cursos y como que se tenían que preparar porque era algo muy novedoso. ¿Cuál es el uso correcto del VAR? O sea, ¿en qué situaciones aplica el VAR? Porque por lo que tengo entendido no son todas, sino... No, Algunas muy puntuales, claro, ¿no? Hay 4 o 5, me lo tendría que haber anotado. Sé que se puede revisar tipo para en una situación en la cual el árbitro no ve una jugada que puede ser de expulsión y lo puede echar, o en el caso contrario, de que él expulsa mal a alguien, en caso de offside no cobrado o cobrado que... ¿Se puede anular? No sé. Sí, se puede. Y lo mismo para los penales y las manos. Bueno, así. Sí, que por ahí, o sea, lo que cuando se... Hay faltas en los penales, faltas en los penales. Faltas en los penales. No, ahí lo que cuando recién se empezó a usar como que el discurso que era como que se implementaba la tecnología para atacar o resolver como las cuestiones más chiquitas y como que lo que era muy evidente no, pero después quedó como puesto se usó al revés, como que esas cuestiones se quedaron muy a la chiquita y algo que puede ser tan claro como que el VAR a veces se pasa por alto y eso Sí, y además Ese ejemplo. vemos que hay una presencia enorme del VAR. O sea, en los últimos partidos, por lo menos sudamericanos, se ve que el VAR tiene una presencia
de que están todo el tiempo revisando VAR, que hay un gol, hay que esperar. O sea, cambió un poco el ritmo de juego también el VAR. Sí. Ahora después nos vamos a meter ahí, vamos a hacer como una discusión y vamos a tocar varios puntos generales, pero si quieren podemos tirar ejemplos de partido donde ya dijimos dónde se usó de manera correcta, ahora vamos a hacerlo de manera incorrecta para generar con eso. Vamos ahí entonces. Si querés, tirate ahí los ejemplos. Bueno, tenemos los más próximos. Hay 2 casos en la Libertadores, uno es en el partido Cerro Porteño Fluminense, en el cual le anulan un gol totalmente lícito a Cerro Porteño. Hay un segundo cabezazo dentro del área, o sea, la pelota le llega al delantero y él está, con respecto a los defensas dentro del área, está por delante. Y si vos contás solo esos jugadores, que lo que hizo el VAR, está inhabilitado. Pero había otro jugador en el sector derecho de la cancha lateral que está habilitando a todo el mundo. Y cuando se hace la revisión del VAR, se lo ignora completamente y se lo ve en el cuadro. Porque por suerte tenemos acceso, se sube a YouTube las revisiones que hace el VAR. Tipo el audio. El audio con la imagen y es... Que en realidad, o sea... Esa jugada es insólita. No, es insólita. Se olvidan directamente de un jugador. No lo toman en cuenta. Está bueno eso que decís de lo de la imagen y el audio, que estaría, o sea, como una crítica que se podría hacer ahí, es que estaría bueno que sea en el momento, que los espectadores puedan ver qué están viendo los jueces, porque que lo vemos 24 horas después, como igual medio creo que raro. eso lo único que haría sería aumentar la tasa de homicidios y suicidios. Sí me jodería mucho. No sé, pero sería como más transparente todo, de Sí, alguna podría manera. ser. Después, otro ejemplo son muy hablados, Boca Atlético Mineiro, sobre todo en el partido de la ida, le anulan un gol a Boca, es un centro atrás, no me acuerdo qué jugadores participan en la jugada, y el defensa que cabecea lo toca levemente el delantero de Boca, pero nada, o sea, esas faltas te las cobran muy fácil porque si vos saltás y te tocan en el aire te desacomodan mucho y das mucha ventaja. Pero en esa jugada hay un contacto que es tipo apenas. O sea, no da ni para cobrar falta. Y termina el gol de Boca y lo anulan. El partido termina 0-0 y a la vuelta le anulan otro gol a Boca. Que es ahí. No sé qué tipo. Es de tipo, 3 milímetros. sí. O sea, algo que en línea no lo cobra. No. Lo dan. Sí, ahí en esos dos ejemplos que decís es como que se pone esto de que están en la chiquita de alguna manera, buscando la mínima situación para cobrar algo y como que tendría que ser el VAR como de alguna manera buscar las situaciones que son como muy claras y que viéndolo no hay chance de errarle y de alguna manera le erran por buscar o por inventar un foul o por un offside milimétrico que no tendría que ser así. No sé qué otro ejemplo más ahí. No, después tenemos, yendo a lo internacional, en selecciones, tenemos 2 casos claros de Uruguay. El primero en la Copa América 2019, que quedamos eliminados en tanda de finales contra Perú en octavos de final. ¿O cuartos? Cuartos. Qué bien. No sé. Que nos anulan 3 goles con el VAR. Ruggeri. Yo estaba cuando se escapaba con todos los gurises. Tipo, todos gurises de 8 años, no, la puteada que yo veía. Con gurises de 8 años. Sí. Qué buen ejemplo, Nico. Bueno, ¿Y qué pasó en ese partido? Cortámoslo después. Sí, no lo contés. Se le anulan 3 goles a Uruguay y yo en mi recuerdo y en lo que vi hace poco, yo sigo bajo la opinión de que hay goles, hay jugadas, como en el caso del gol de Cavani, que no puedes anular. Todos bajo revisión del VAR. Los 3 bajo revisión del VAR. Es que se cobra el gol, se festeja y se anula, si no me equivoco. Y después el más cercano, en el caso de Uruguay, contra Paraguay en las eliminatorias de este año, que ese gol no puede ser. El que estaba inhabilitado es Matías Viña en la jugada y remata a Suárez en un rebote y le pega a cabecita a Rodríguez. Gol de Uruguay. Viña no participa en la jugada, no se mete en la visión del golero, nada. O sea, ni siquiera se lleva la marca del defensa. O sea, el defensa como el primero. La excusa fue bajo aparente obstrucción a la visión del golero, ¿no? No se aclara. En el video que se ve la revisión del VAR dicen, no mencionan eso y lo dan por anulado el gol. Dicen no sé, del 9, cuando el 17 Viña y el 9 Suárez. Se confunden de jugador y todo. Y cuando Suárez, que supongo yo que si sos árbitro del fútbol,
A Suárez, no sé, de algo. Vas al centenario Capaz. De vista nada más. ¿No? No. a estar a ser árbitro en el lugar y no reconoces a Suárez, por ejemplo, no sé, y decís que Viña es el 9 y ni siquiera participa en la jugada, así que claramente marcan el 11 y después ves como el loco corre hacia la izquierda, nunca toca la pelota ni nada. O sea, ni siquiera incide en la decisión de Suárez, porque Suárez está decidido a pegarla. Y después el otro, también bastante hablado, Inglaterra-Dinamarca, el penal que le hacen a Sterling, que lo vimos en vivo con Juanma y la verdad. Sí, la última Eurocopa. Sterling es de esos jugadores que tiene fama de tirarse y se sacó un poco de viveza, pero está, no era para jugar. Creo que ahí como que con estos ejemplos lo que estamos viendo es como que hay dos cosas, ¿no? Está la mala utilización, ¿no? Y después como la sobreutilización, ¿no? De los detalles. Como que las dos son malas utilizaciones, pero una es en sí mala utilización y la otra es una mala implementación del VAR. O sea, están las tres, porque también se usa de manera correcta, ¿no? En bueno, algunos sí. casos, pero son mínimamente los casos que se usan bien y los que se usan mal. Sí, y en general, o sea, yo lo que creo que lo que más se discute del VAR es que los casos donde se usa mal son como los que más... Los que más se hablan. Los que más se hablan, pero también es porque son como los más claros de alguna manera. A veces sí. Sí, y yo, a ver acá capaz que me pueden dar una ayuda, pero no es que el VAR entra bajo el discurso de achicar el margen de error que puede tener un juez. Sí, Entonces estos casos muestran totalmente lo contrario. Por eso capaz que nos quedamos con los ejemplos negativos, porque en realidad va en contra del discurso para implementar una cuestión tan importante como es el VAR, que cambia la dinámica un poco del juego. Otro discurso también con los que entras es el tema de traer como más justicia, ¿no? Como, claro, o sea, en realidad el nombre mismo lo dice, que es un asistente de video para el referee, para el árbitro. Claro. O sea, en sí se describe a sí mismo como una herramienta, una ayuda. Sí. Y bueno, ¿tenemos algunos más ejemplos? O... O sea, está ahí capaz que no tanto el ejemplo. Creo que se habló un montón, ya lo último, sí, pero yo lo revisé el otro día, para mí fue dulce y claro, es la semifinal de Libertadores 2020. River Palmeiras, le cobran offside a Borré, pero esa tipo se habló mucho, porque bueno, se lo ha perjudicado a Boca, a River tipo, también los hinchas de otros clubes argentinos le decían tipo rival, lo cargaban así como que siempre se lo había favorecido, y el día del discurso del hincha más bien es tipo que se lo favorece al equipo brasilero, y si vamos a los casos y a las situaciones que se lo favorece un poco más, no sé si eso es intencional o casualidad. Casualidad, pero está, es justo ese 12 a mí me parece que está bien cobrado, pero está bien mucho que hablar de eso. Y si vamos al caso, ¿ustedes VAR sí o VAR no? Eso iba a decir. Es larga la discusión. La idea es ahora como generar con todo lo que estamos presente como una especie de discusión, y ahí está como que pusimos como varios puntos claves, ahí como posturas en general de quién está a favor, quién está en contra, y después como tocar distintos temas que dentro de las discusiones se charlan, como es la esencia del ritmo del juego, como la interpretación del reglamento y las reglas en general, qué conocimiento tienen los hinchas del reglamento, y el uso de, por ejemplo, lo que decíamos de eso de buscar la chiquita que con la cámara lenta, que también distorsiona un poco la interpretación. Igual, capaz que antes podría estar bueno leer el cuentito de Galeano del árbitro para poner un poco en contexto para esta discusión, capaz. Sí. Vamos a eso entonces. Traerlo. ¿En qué libro se encuentra? En el fútbol azul y sombra. Ese. Es el que ya habíamos dicho, ¿no? Lo recomendamos en la columna anterior. Y esa creo que es una versión nueva, que creo que salió para el Mundial del 2014, pero son como recopilaciones de varios años en donde escribió Galeano sobre fútbol. Bueno, el árbitro. El árbitro es arbitrario por definición. Este es el abominable tirano que ejerce su dictadura sin oposición posible y el ampuloso verdugo que ejecuta su poder absoluto con gestos de ópera. Silbato en boca. El árbitro sopla los vientos de la fatalidad del destino y otorga o anula los goles. Tarjeta en mano. Alza los colores de la condenación. El amarillo, que castiga al pecador y lo obliga al arrepentimiento. Y el rojo, que lo arroja al exilio. Los jueces de línea que ayudan pero no mandan. Miran de afuera. Solo el árbitro entra al campo de juego, y con toda razón se persigna al entrar. No bien se asoma ante la multitud que ruge. Su trabajo consiste en hacerse odiar. Única unanimidad del fútbol. Todos lo odian, lo sirvan siempre, jamás lo aplauden.
Nadie corre más que él. Él es el único que está obligado a correr todo el tiempo. Todo el tiempo galopa, deslomándose como un caballo. Este intruso que jadea sin descanso entre los 22 jugadores, en recompensa de tanto sacrificio, la multitud aúlla exigiendo su cabeza. Desde el principio hasta el fin de cada partido, sudando males, el árbitro está obligado a perseguir la blanca pelota que va y viene entre los pies ajenos. Es evidente que le encantaría jugar con ella, pero jamás esa gracia le ha sido otorgada. Cuando la pelota, por accidente, golpea el cuerpo, todo el público recuerda a su madre. Y sin embargo, con tal de estar ahí, en el sagrado espacio verde donde la pelota rueda y vuela, él aguanta insultos, abucheos, pedradas y maldiciones. A veces, raras veces, alguna decisión del árbitro coincide con la voluntad del hincha, pero ni así consigue probar su inocencia. Los derrotados pierden por él y los victoriosos ganan a pesar de él. Portada de todos los errores, explicación de todas las desgracias. Los hinchas tendrían que inventarlo si él no existiera. Cuanto más lo odian, más lo necesitan. Durante más de un siglo, el árbitro vistió de luto. ¿Por quién? Por él. Ahora disimula con colores. Bueno, ¿por qué querían traer a colación este texto? A mí me pareció interesante porque también se relaciona con el que leímos anteriormente de Fontana Rosa, que está bueno lo que dice Galeano de que el árbitro en realidad está solo. O sea, no tiene... Por eso también yo creo que lo que fue la idea en principio del VAR fue que eso, darle una ayuda, porque el árbitro nunca le... Como decía Galeano, el hincha nunca le va a dar la razón. Y por más que... Porque es así, es como que es tanto el fanatismo, la pasión, que como que lo racional de una jugada, discutible o no, queda por fuera y el pobre árbitro queda ahí en medio. Pero vos decís que esto del VAR es un apoyo para el árbitro. Desde el discurso, primero bueno, fue eso, discurso, una ayuda para el árbitro. Después su uso y su implementación, no sé, ahora capaz que ya tendría que ser otro discurso. Pero analizando más todo, ¿no? No es como, yo lo siento como una super presión, ¿no? Es como... Puede ser. Igual viste que el VAR nunca toma decisiones. O sea, las decisiones que toma es tipo llamarlo y decirle tipo... Lo revisa y lo puede corroborar la decisión del árbitro, y si no coincide con la decisión, lo llama para que él corrobore repitiéndose la jugada. Claro, pero ahí va, como que antes si le erraba era bueno, dio mal, de repente estaba mal parado. Ahora si le erra es porque es un burro, o sea, se paró frente a la cosa y dijo, se cagó, ¿se entiende? O sea, para mí eso como más presión todavía. Sí. Como que yo siento que lo deja todavía más solo. Sí, Pero la última palabra la sigue teniendo él, o sea, es como que... Claro. yo estoy de acuerdo igual con el Nico, con que es como un elemento, Milagro. es milagro, que es un elemento más de presión. También en la cuestión del odio, lo que dice Galeano, que su trabajo sirve para hacerse odiar. Ahora ese odio es un poco repartido, esa proyección que hacen los hinchas y los jugadores también, ¿no? De su frustración que antes se canalizaba en el árbitro. Lo sigue haciendo, pero ahora es también en el VAR. Yo le quiero preguntar, ahora que tenemos un árbitro, aunque no es de fútbol, es de una cosa menor llamada básquetbol, ¿qué opina? Yo creo que en el básquetbol hay VAR, ¿no? Hay una especie de VAR. Claro. ¿Y Que se qué usa en ocasiones mucho más puntuales y que no lo llama nadie. El árbitro decide cuándo ir a verlo o no. Yo estoy de acuerdo con el instant replay system, no con el VAR. Que igual, acá en Uruguay tienen una oportunidad por partido cada director técnico, ¿no? Eso es un invento que se creó ahora, que se usa en la NBA y acá se incorporó, que de eso sí que no estoy de acuerdo. Y Es súper discutible, ¿no? Sí, porque sí, puede llevar a muchos bidonazos eso, ¿no? Como... Si eso pasase en el fútbol, si tuviesen esa oportunidad también sería como Claro, mucho Y bidonazo. ha funcionado bien acá porque cuando se empezó a implementar no hay hinchas en la tribuna tampoco. Sí, también. Que eso genera ya el ambiente para que el árbitro, o sea, ya la presión del árbitro es impresionante y con la gente en la tribuna es el doble. Sí, Ya para mí estamos acostumbrados igual. Ahí va, el básquetbol es un deporte menor, ¿no? Pero el árbitro de básquetbol, yo tendría mucho más miedo siendo árbitro de básquetbol que árbitro de fútbol. Es que nosotros Porque tenemos te a las entras personas y al lado. punga. Sí, y lo que decís ahí es también mencionar un factor que va más allá de lo que es las reglas en sí, que es la hinchada.
Y yo creo que el problema del VAR es que ignora todo lo que hay alrededor del fútbol. Y que va también en desmedro de eso en pos de Quiebra un poco- ser más efectivo, que ahora vemos que en la vida de los hechos no siempre lo es, pero en pos de ser más efectivo va en desmedro de muchas cosas. Quiebra un poco Como el espíritu, festejar un gol y el después espíritu del deporte, o sea, podríamos denominarlo así, sí. Yo me anoté acá lo de Fontana Rosa, que dice que en realidad esa especie de VAR que inventa Fontana Rosa unos años antes de que 20 años antes de que exista el VAR, es que lo describe como tecnocrático, que resta espontaneidad y creatividad. va por ahí. Y si nos acordamos de yo siempre lo miro al VAR en una cuestión de que si nos acordamos los partidos más emblemáticos de fútbol, podemos ir a un caso re conocido que es la mano de Maradona. Esos partidos en esencia ahora no podrían existir, esos momentos, por esa cuestión de quedarse con el detalle y de intentar implementar algo que sea en pos de ser efectivo. Es eso, Igual yo creo que la palabra tecnocrático es Creo que ese argumento es como muy... o sea, un poco reaccionario, Muy- capaz. Claro, muy Muy poco oficial se puede decir. Para mí un argumento oficial para estar en contra del VAR es lo que evalúa, ¿no? O sea, eso de Boca, que le cobraron un offside por 4 milímetros o por media planta de pie. O sea, ¿qué están penalizando ahí? Vos como jugador, ¿te das cuenta que estás un pie o medio pie adelantado que tu No. rival? Ahí lo que se hace, o sea, lo que pasó es que se interpretó la regla al rajatabla y ahí lo que se... O sea, está el reglamento, para algo está el reglamento, pero no sé, capaz que estoy errado, capaz me ayuda Seba, pero el árbitro dentro de ese reglamento también está su propia interpretación y si el jugador, si ve que un jugador, como fue ese caso de Boca, que era milimétrico y no saca ventaja de esa posición, uno como árbitro tiene que interpretar ese reglamento para jugadas puntuales. Sí, el reglamento es una herramienta que tiene el árbitro para el correcto funcionamiento del juego. Tiene sus matices, que es lo que genera que esté la figura del árbitro. Se utiliza y se debe utilizar porque si no sería un quilombo, todos lo sabemos. Pero también tiene la formación del árbitro, el conocimiento del juego, el conocimiento del concepto de ventaja y desventaja que se le llama en el básquetbol, que se utiliza mucho, que es la libre interpretación del árbitro, en donde el VAR, al ser una máquina, no lo tiene. Entonces es muy difícil. Yo estoy un poco a favor del VAR y otro poco no, porque me molesta cuando se utiliza mal. Porque es una herramienta para el árbitro. Las herramientas que sirven para que sea mejor el juego y el arbitraje, bienvenidas sean. Pero tienen que ser bien utilizadas y con un mismo criterio. Otra cosa que se dice, la gente que critica o está en contra del VAR, es esto de, bueno, ya dijimos un poco lo de la esencia del juego. Hay otro que es lo de la intensidad y el ritmo del juego, ¿no? Que por ejemplo vemos que en Europa, de alguna manera, el uso es como más rápido, no se pierde tanto tiempo. Y acá en Sudamérica es una locura la cantidad de minutos que están revisando una jugada y después los partidos terminan con 15 minutos, 10 minutos de alargue. Y eso es como la gente que está en contra tiene como esa postura de que se pierde ritmo, se pierde intensidad, se demora todo. También es porque son distintas fútbol y aunque se protesta lo mismo en Europa y en América sabemos que para el juez es más complicado que dirigir en Europa. Acabo que pienso yo eso, pero no sé. Y tiene otra fama. Se el siente fútbol. más. El fútbol en América, sobre todo en Sudamérica, es mucho más, o sea, mucho más arraigado con la cultura, con todo, con una identidad que uno tiene cuando es hincha de. Se te ata a un barrio, te ata a un sentir, a un grupo, a todo. Y es muy distinto. O sea, también quería marcar así un matiz, por ejemplo, con el VAR y el Instant Replay System, que es del básquetbol. En el básquetbol se detiene el tiempo Sí. cada vez que se para. En el fútbol no, En sigue el corriendo fútbol reloj. no. Por eso después se agrega. Y además, nuestro VAR no tiene otra persona que lo maneje. Es el mismo Claro. árbitro principal que va a su consideración y ve la jugada con su interpretación y no, Como que o sea, no hay una dualidad. el objetivo de su VAR
es como cuando que no pase eso de que el árbitro no la ve, ¿se entiende? Cuando no la ve va eso. Sí, Ese es el y hay objetivo. situaciones muy puntuales también. No todos, es mucho más puntual, por ejemplo, que el VAR. Después otra cosa que se dice es lo de la cámara lenta, que al ver la repetición en cámara lenta, la interpretación del juez cambia, porque no es lo mismo ver algo en velocidad normal, como una jugada, que en cámara lenta. Capaz en cámara lenta un foul o algo parece mucho más grave de lo que es, y eso también como que dificulta que se interprete bien la regla de alguna manera. Sí, y yo quiero, vamos a dejarnos ahí, ustedes dos que son los que más están empapados del tema, ¿qué postura tienen respecto al tema? Y mirá, yo me acuerdo No se me pongan cagones, o sea, tomen hace postura. años cuando salió, tuve una gran discusión con mi amigo Nico, que casi termina A golpes amistosos. a golpes. Amistosos. Claro. Entre comillas. Y me acuerdo que en ese momento cuando salió yo estaba a favor y Nico estaba en contra, y fue una gran discusión. Claramente los dos sin saber nada porque recién se estaba implementando. Está informado hasta los huevos. Sí, ¿no? Todas las reglas. Y nada, en ese momento, en mi opinión, yo estaba de acuerdo. Me parecía como algo que estaba copado para el juez y para el fútbol en general. Hoy en día ya mi postura es otra, ya como que siento que al usarse mal una herramienta que influye tanto en el desarrollo del juego, yo hoy en día, no sé si decirle que no estoy de acuerdo o qué, pero como que me choca un poco la Pero no es en implementación. contra de la herramienta, sino de No, cómo se utiliza. exacto. Claro, vos pensás que en realidad es una muy buena herramienta, pero se utiliza muy mal. No sé si muy buena herramienta, me parece que es una herramienta que... Una herramientita. Que, Avanza que está con bueno, el claro. tiempo que Claro. vivimos, la tecnología va a tener Claro. todo. Bueno, igual, en mi opinión, para mí, ya mismo en 2010 no había ni siquiera la tecnología de la línea del arco de si la pelota había entrado o no. Me acuerdo clarísimo porque El hay gol un de gol, Lampard. el gol de Lampard contra Alemania que no lo cobran y es tipo, entró la pelota y hay medio metro. Era uruguaya la etapa. Eso es una buena herramienta que se ha utilizado bien. Y es así, Es así. pero esa es tipo totalmente objetiva, o sea, la pelota entra, no entra, ya está, no tiene mucha vuelta. El VAR juega con eso de la interpretación. A mí el VAR me parece que es una cosa que incluso capaz hubiese sido mejor si hubiese llegado antes. O que con el contexto tecnológico que vivimos hoy en día, que hay tanta cosa para todo, en 2016 me parece medio tarde. Después está, como herramienta, para mí si ayuda, bienvenida sea, y me parece que está bien con los tiempos, tipo los que vivimos hoy, pero después el uso que se le da, ya sea por la interpretación de los árbitros, por la terna que se le pone, que se ocupa el VAR, acá da mucho que hablar. Y me parece que el problema ahí no es el VAR y el objetivo que tenga, sino está, bueno, lo que venimos diciendo, cómo se usa. Porque lo de ignorar, por ejemplo, en lo que habíamos mencionado, Cerro Porteño Fluminense, ignorar el lateral que está en la jugada defensiva, por más que no participe en el juego, el loco está ahí, o sea, él forma parte. Eso es como, yo si soy presidente de algo, si tengo algún poder sobre eso, voy y los echo a todos. Eso es un error técnico, que no sé cómo se llevó a cabo. Pero es... Si hubo una sanción o no vos si contra ves el los video, árbitros. La herramienta es una cagada igual, La usen bien, la usen mal es una cagada. Para mí esencialmente es una cagada porque... Polémico. Porque no... No es obrador. Sí, ¿no? Porque... Inventate una herramienta. Entonces. No, pero porque mide mal, o sea, habría que cambiar todas las reglas para poner un VAR. Tendríamos que, si vamos a usar un VAR en serio, tendría que, por ejemplo, que el offside medirlo cuándo se puede empezar a sacar ventaja. Entonces, que el offside pase a ser 2 metros adelante de... No. O bueno, 2 metros capaz que es Yo mucho. ya ahí, por ejemplo, ¿Entienden a lo que voy? Sí, Sí. yo ahí la pensé un poco en eso de que se puede modificar la regla y que si hay un no sé qué tipo milimétrico o 2 centímetros, o tipo los jugadores arrancan la carrera al mismo tiempo, no sé, podrías cambiar la regla y hacerlo un poco más leve, que no sea tal cual tipo estricta, parte del pase, el loco tiene la rodilla por delante del cuerpo del rival y los dos están corriendo para atrás y le cobráselo al igual, o sea, me parece que tenés que ser más imparcial sería la palabra, creo. Contemplar más situaciones de juego. Tenés que analizar bien para qué carajo está hecha la ley del offside. Está hecha para que el tipo no esté 24 metros adelante No, obvio que no. del otro. Que no esté en una posición ventajosa, pero Claro. hay
posiciones ventajosas que mide el VAR, Que no en realidad no existen. son Que no ventajosas, son eso, 1 centímetro. Situaciones no de te cambia juego. nada. O sea, si ha pasado con que la mano está más adelante y Ah, te no, mide. acá te miden del hombro. Bueno, Ah, bueno. está. Pero. Te cagó. Ahora, Bueno. yo igual quiero decir una cosa. porque, Dale, antes y ya vamos cerrando sí, por, para ir cerrando ahí. por el tiempo. Que está, como decía Fontana Rosa y Galeano, que los hinchas para mí tienen que hacer una autocrítica, que está todo bien con el VAR y todo, y que siempre va a estar esa lo de, para que estaba puesto divertido la discusión de si fue FAO o si no, la discusión del arbitraje. A mí particularmente, te va a sonar medio contradictorio porque estamos hablando del VAR y todo el arbitraje, siento que el error, hay que convivir con ese error de los árbitros, es un error humano. Y me gustaría particularmente que se hable más de... Me embola hablar de si fue offside, si fue foul, capaz que porque a mí, pero me pintaría que se hable más de juego, más de estrategia, táctica, de yo qué sé, que está. Pero... Y que los hinchas también tienen que hacer como una autocrítica, que también lo digo por mí, que conocer más el reglamento, no ser a veces tan... como que ese fanatismo también como... Está que es difícil, ¿no? Pero analizar más racionalmente y eso, y tan solo quería tirar eso a favor de los árbitros porque le pegamos mucho, pero Igual. vamos a hablar más del juego. Igual o sea, yo te banco lo del error humano, pero me parece que no podés admitir ciertos errores en los cuales tenés mil sí, oportunidades de pagar las cosas y aún así tener errores Sí, humanos. en eso estoy de acuerdo. Yo solo porque ah. quería poner esa contradicción entre hablar del arbitraje del juego, que obvio también está interesante hablar del arbitraje porque lo trajimos hoy, pero nada, el hincha, el futbolero, así, y también viene un poco de los medios de comunicación y los periodistas que siempre se quedan La como manija. la manija de los jueces y todo, en vez de hablar de capaz que para eso puede ser para otra oportunidad de por qué se habla tanto del arbitraje y no se habla tanto del juego, de la táctica, del Igual eso solo para decir. el periodista tiene esa función de vender lo que vende, entonces También, sí, obvio. siempre va a ir Está hasta el atado punto a de los- Que pero se ha llegado a extremos, se han metido hasta con familia, que no tiene nada que ver. Perfecto, bueno, agradecerle sobre todo a Pato que nos vino a acompañar y ver de tener otra columna sobre el tema, capaz que abordar ese tema que estás hablando vos. Y bueno, muchas gracias y nos vamos a ver el domingo con una columna sobre el género sátira, no, el género parodia en el cine. Bueno, Así que, gracias a ustedes por recibirme y un saludo a la gente del Team 8 que me estuvo tirando muy buenos comentarios sobre todo. Saludos al Team Saludos Noche. al Team 8. Escuchen, Team 8, si tienen un club o algo para nosotros, aceptamos. Estamos en negociaciones con lo que quieran. Y seguimos diciendo que el que quiera participar y colaborar con haciendo una columna, ya sabe. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias.